Hola, quien les habla, Gustavo Contreras, les da la bienvenida a nuestra serie de estudio que titulamos Paralelos con el desenlace de la Iglesia Apostólica en Jerusalén. Hasta este momento hemos visto 4 capítulos a manera de introducción que hemos titulado Tipología o paralelos entre dos modelos, para analizar una tipología sana, la base bíblica y ejemplos bíblicos de una tipología enraizada en la Biblia. También miramos un estudio de Lucas capítulo 21 o Mateo 24. Es aquel sermón profético del Maestro que tiene doble cumplimiento, un cumplimiento parcial en el primer siglo y un segundo cumplimiento posterior. También examinamos un resumen de los argumentos de estos paralelos en 2 partes. A continuación, lo que vamos a mirar, hemos titulado Dos cosmovisiones confrontadas. Esta es la primera parte. ¿De qué trata lo que vamos a mirar a continuación? Tenemos aquí el panorama, un pequeño mapa de la esencia del tema de este estudio. Allí pusimos paralelos en el desenlace de la Iglesia Apostólica en Jerusalén, por un lado, confrontado con la Iglesia Adventista, especialmente de este cono donde vivimos, Norteamérica, y que abarcaría también el hemisferio norte, por las características que ambas iglesias contienen, pero especialmente en su postrimería, en su parte final. Hacemos un pequeño repaso de lo que ya se examinó a modo de resumen. Hoy examinaremos el primer ítem o primer punto, 2 cosmovisiones confrontadas. Esto va a ser evidente en el año 58 cuando se produce el encuentro entre Pablo y Jacobo. Y allí dijimos, hay una cosmovisión bíblica o una cosmovisión situacional. Esto se describe en Hechos capítulo 21. Como consecuencia de esta doble cosmovisión, que nos resulta muy importante que la podamos advertir, aparecen los consecuentes frutos o consecuencias de esta forma de ver el mundo. Una postura o un mensaje paulino o un mensaje judaico. También vamos a apreciar el liderazgo impreciso de este tiempo, desde el año 58 en adelante, ante los eventos finales, especialmente por la conducta del presidente de la iglesia de aquel tiempo, el apóstol Jacobo. Y luego entonces examinamos Lucas capítulo 21 en sus diversas señales. Allí el punto 4, profecías escatológicas referentes a su primer cumplimiento, esto es, antes de la caída de Jerusalén. La pregunta que surge es, ¿cuáles cumplimientos? ¿Se observan esos cumplimientos y en consecuencia los dirigentes de la iglesia predican acerca de ello? Siguiente punto tiene que ver con el giro inesperado que se produjo también durante el tiempo de esta iglesia apostólica. Zarandeo y testificación, más particularmente en el año 62. 2 eventos turbadores se produjeron que los queremos examinar. Veremos el siguiente punto, el cerco, la última señal salvadora. En el año 66 nos referimos al sitio de Cestio Galo. Y finalmente la destrucción de Jerusalén y la época que le rodeó. Esto sería la base y que tiene su exacto paralelo en nuestro tiempo. Como miramos allí, 2 cosmovisiones confrontadas en que estamos participando actualmente como adventistas del séptimo día, especialmente dijimos aquí en este país, Norteamérica. Porque aquí se va a hablar de 2 cosmovisiones, o una bíblica o una situacional. Aunque esto ya lo hemos comentado en los capítulos anteriores a modo de resumen, hoy abundaremos en detalles. Y es que a partir de la posición de la ordenación de la mujer al pastorado, es evidente que hay una división en la interpretación y en el acercamiento a la palabra de Dios, que no se producía tiempo atrás. Bien, en este caso, hay 2 cosmovisiones casi en exacto paralelo con la experiencia de los apóstoles Pablo y Jacobo. Hoy es el tema que queremos examinar. Como consecuencia de ello, 2 mensajes excluyentes, o uno devaluacionista que caracteriza la postura bíblica, u otro preservacionista que caracteriza la cosmovisión situacional, la del entorno, la de la cultura. Como consecuencia de ello también se produce un liderazgo impreciso
ante los eventos finales. Miraremos citas, por supuesto, y analizaremos este capítulo más adelante. De igual modo también, frente a las profecías escatológicas, surge la pregunta, ¿cuáles cumplimientos? Porque veremos que ante hechos evidentes que se están produciendo en nuestro tiempo, hay líderes que están cuestionando si esto es el cumplimiento exacto de las profecías del tiempo del fin, particularmente Apocalipsis capítulo 13. Y entonces, a continuación, lo que ya esperamos, aquellos que son adventistas, el giro inesperado, esto es en un zarandío y potente testificación, y también entonces la aparición de la última gran señal salvadora, el cerco. Reiteramos que lo miramos rápidamente durante el resumen, pero aquí en este capítulo se va a analizar más en detalle. ¿A qué se refiere este cerco? En paralelo con lo que pasó con Sestio Galo y los cristianos que escaparon oportunamente. Y también la destrucción final del planeta, muy penosa, y la época que le acompaña. Todo esto lo miraremos en los textos bíblicos que se van a presentar, que los vamos a analizar. El tema de hoy es dos cosmovisiones confrontadas, y juntamente con ello las aplicaciones que trae la escritora Elena White, de gran autoridad en el medio adventista. Para ello recordemos entonces que daremos mucha importancia a Lucas capítulo 21, texto que ya se analizó. Sostuvimos que es el meollo del argumento que se intenta presentar, la profecía aquella de doble cumplimiento. Como dijimos, cierta parte de Lucas 21 representa señales puertas afuera, esto es, que tienen que ver fuera de la iglesia cristiana, con señales del mundo o mundanas. Esto es inundaciones, terremotos, toda suerte de evento exterior, en tanto que los siguientes versículos se relacionan con señales puertas adentro que se verifican para con la iglesia. Esto es cuando los creyentes son tomados presos para dar testimonio ante reyes, sinagogas, etc. Y aún parientes que entregan a sus parientes también como traición. Esto es algo que ocurre al pueblo creyente puertas adentro. Pero aquí también se produce una gran señal salvadora, la puerta de escape. Y luego finalmente la puerta derribada, ya no hay más salida sino describir esta situación a la luz de los textos bíblicos con citas oportunas que estudiaremos del espíritu de la profecía. Vamos entonces a analizar nuestro primer tema. Dos cosmovisiones confrontadas. Creemos que esto es muy importante de examinar la base, este es el sustento por el cual veremos que el resto es simplemente un desarrollo. Que lo que pasó con la iglesia apostólica a partir de este encuentro del apóstol Pablo, que va a ser sumamente revelador, dos posturas diferentes, opuestas. La de Pablo, sostenemos que tenía una cosmovisión bíblica revelacional, que iremos explicando, frente a la cosmovisión diferente, opuesta, de Jacobo, el presidente de la iglesia de aquel tiempo. Son dos posturas muy diferentes. Y es lo que exactamente está produciéndose hoy entre los adventistas del séptimo día. Como ya dijimos en la introducción, este tema es cierto, está presentado para los adventistas, pero toda aquella persona cristiana que sufre de las mismas características, pues el estudio será útil para que se reflexione. Esto es, el estudio puede servir a otros grupos religiosos como bautistas, episcopales, presbiterianos, metodistas, pentecostales, etcétera, etcétera. Cuando en esas respectivas iglesias se manifiesta este problema, la doble cosmovisión. O es bíblica, revelacional, o es situacional, cultural, de la circunstancia del entorno. Vamos a ver entonces cómo se refleja en la historia que miraremos de Hechos capítulo 21, Pablo y Jacobo. Aquí vemos el encuentro de Pablo y Jacobo según Hechos 21, que el apóstol Pablo planeó para entregar allí las generosas ofrendas de los hermanos gentiles. Recordemos los textos que nos van a ayudar. Allí Romanos capítulo 15 nos dice desde el versículo 25 en adelante: Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y el 27, pues les pareció bueno y son deudores a ellos
porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Ahora el versículo 31, miremos también acá, cómo el apóstol abunda en detalle del viaje que está planeando para encontrarse con Jacobo, de acuerdo a Hechos 21. Dice allí, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Lo mismo también miramos en 1 Corintios, capítulo 16, allí, desde los versículos 1 en adelante, aparece también la revelación de un plan para visitar Jerusalén. Allí leemos desde el versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Notemos que esto era un plan ambicioso. Muchas iglesias estaban involucradas, iglesias de origen gentil, y todas pues colectar dinero para llevar a los santos judíos en Jerusalén. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Esto nos muestra entonces que estas dos cartas por lo menos ya estaban escritas antes del encuentro con Jacobo, en el año 58. Y esto será muy interesante de recordar porque las cartas son reveladoras acerca de la cosmovisión bíblica que queremos examinar. Pero hablemos ahora del perfil de Jacobo. En un breve pincelazo basado en los textos bíblicos, algunas citas también oportunas, examinaremos quién fue este gran líder que el Señor escogió para que dirigiera los destinos de la iglesia naciente allí en Jerusalén. Vemos pues entonces acerca de este Jacobo un comentario que vamos a considerar. Y es que hay otros Jacobos que son citados en el Nuevo Testamento, aparte de nuestro personaje, que es de quien queremos estudiar. Hay un hijo de Zebedeo, recordemos, él fue muerto prematuramente, según Hechos capítulo 12. Allí luego le acompañó Pedro preso, ¿sí? También un hijo de Alfeo, discípulo de Jesús, y esto lo cuenta Marcos capítulo 3, versículos 17 y 18. También está el padre de otro discípulo llamado Judas, que lo cuenta Lucas 6, versículo 16, pero esto aparece en griego. En español se traduce como que fuera Jacobo el hermano de Judas. No, es el padre de Judas. Y otro llamado el menor, Jacobo el menor, según Marcos capítulo 15, 40, de dudosa identidad. Miremos entonces este perfil de Jacobo. Los comentarios que nos trae Elena White serán interesantes como modo de introducción y probarlo con los textos bíblicos. En el deseado de todas las gentes, desde la página 65 especialmente, seleccionamos estos pensamientos que leemos así. Sus hermanos, o hermanastros, como se llamaba a los hijos de José, se ponían del lado de los rabinos. Insistían en que debían seguirse las tradiciones como si fueran requerimientos de Dios. Tenían los preceptos de los hombres en más alta estima que la palabra de Dios. Todo esto desagradaba a sus hermanos, o sea, las experiencias que ellos vivían como familia, siendo mayores que Jesús. Notemos este detalle. Si Jesús fue el primogénito de María y esta gente era mayor, así lo sostienen los apócrifos católicos, por lo cual podemos coincidir por el trato rudo que ahora vamos a probar. Eran mayores que Jesús, les parecía que debía estar sometido a sus dictados como hermanos mayores. Le acusaban de creerse superior a ellos y le reprendían por situarse más arriba que los maestros, sacerdotes y gobernantes del pueblo. Todo esto es un trasfondo muy interesante, especialmente para Jacobo, que nos muestra el respeto que le tenía a lo situacional, a la cultura, diríamos así. Pero leemos un poquito más todavía. Con frecuencia le amenazaban y trataban de intimidarle, pero él seguía adelante haciendo de las Escrituras su guía. Esto es una cosmovisión, decimos, bíblica, revelacional, que está en la Biblia y le muestra la conducta que el creyente debe seguir. Ahora sí, miremos los textos. Acá estamos mirando que Jesús es hermanastro mayor, Jacobo es hermanastro mayor de Jesús, como vamos a ver en los textos de
Marcos 6 y otros más. Dice allí, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, es otro de los hermanastros de Jesús, y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Aún más, este Jacobo con sus hermanos se caracteriza por ser incrédulo. Miremos los textos. Juan capítulo 7, versículo 3, nos dice así. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea. O sea, deja Nazaret, que quedaba en el norte, y vete al sur, a Judea, allí cuya capital era Jerusalén, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Asombroso. Habían convivido con él, pero si hacía los milagros, ¿cómo es que no creían? Ya vamos a mirar. Fijémonos que aquí, a continuación, en Marcos capítulo 3, versículos 21-22, nos va a mostrar a la familia de Jesús como opositores, y lamentablemente involucran a María allí, a la mamá, como parte de este movimiento para oponerse a Jesús. Vamos entonces a ver Marcos capítulo 3, versículos 21 y 22. Cuando lo oyeron los suyos, es decir, la parentela, los parientes, vinieron para prenderle, porque decían, está loco, está fuera de sí. Fijémonos que los parientes, hacemos esta reflexión, los parientes buscan a Jesús porque se avergonzaban de él. El versículo que viene lo va a decir, y el propósito era llevárselo a internarlo, diríamos así en lenguaje moderno, al hospital, al nosocomio psiquiátrico de Nazaret. ¿Por qué? Miremos el siguiente versículo. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú, a Satanás, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Entonces esto ya nos revela el motivo o la motivación de la parentela de Jesús de por qué querían apoderarse. Leemos otra vez el versículo 21, que cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, para agarrarlo, porque decían, está loco. O sea, llevárselo porque traía oprobio a la familia. Si los dirigentes religiosos decían que estaba endemoniado, ¿qué le quedaba al resto de la familia? Por lo tanto, la mejor salida era decir, estaba alterado. Estaba, en fin, tiene que ir lo vamos a llevar, está o muy estresado, está loco, lo vamos a llevar. Pero fíjense, aún en el versículo 31 todavía, de Marcos 3. Vienen después sus hermanos, entre ellos Jacobo, que es nuestro personaje, y su madre ahora, como que ella fue también inducida, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dice, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Notemos que el propósito no era aprender algo del maestro, sino directamente encararlo para llevarlo, como dicen los versículos anteriores que habíamos leído, era llevárselo. Pero entonces, ¿qué responde el maestro? 35. Leemos un poco antes. Él respondió, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Con esto Jesús no estaba negando su parentesco porque reconoció a María como su madre allí en la cruz. Y aún a sus hermanos, nada menos que a Jacobo le da el ministerio del liderazgo en la iglesia de Jerusalén. Pero sí, ahora se abre una nueva familia, que es la familia de la fe, la familia espiritual, la iglesia. Allí está mi madre, este es mi hermano, los que escuchan la palabra. Pero muy triste la experiencia, la vida de Jesús con su familia. Pero aquí que hay un vuelco en esta parentela. El texto nos lo va a decir en Hechos. Esto es cuando Jacobo, con toda su familia, sus hermanos, aún la madre de Jesús, son creyentes y aún partícipes del milagro de Pentecostés. Fijémonos cómo reza el texto de Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Fijémonos qué interesante acá, y es que esos 120 que participarán de Pentecostés, allí son todo un grupo, una multitud, en el cual aparece Jacobo también. Capítulo 2.
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Pero aún más, moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones. Aproximadamente 14 naciones son citadas ahí, que representan a judíos que vienen de diversos pueblos para participar de la fiesta de Pentecostés. Pues a todos ellos el Espíritu Santo se les va a llegar. Como dice después, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Entre ellos Jacobo, reiteramos. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ya dijimos, el texto nos va a decir que son aproximadamente 14 naciones representadas. Ahora, este Jacobo tuvo el privilegio de haber sido visitado por el Cristo resucitado, como nos lo cuenta Primera de Corintios. Allí, en el capítulo 15, desde el versículo 4, se habla de los textos que prueban en profecía la obra de Jesús, y entre ellos que Jesús tenía que ser muerto y resucitar. Pero ya del versículo 5, 6, aparecen las manifestaciones de Jesús resucitado. Pero en el 6 leemos así. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Creemos que fue una ocasión de la ascensión de Jesús allí, después de los 40 días de caminar con sus amigos. Él les dijo que ya se iba y se reunieron todas las amistades, como 500. Y después se apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, se me pareció a mí. La pregunta que nos hacemos es, ¿para qué se apareció Jesús a Jacobo? Y según los hechos posteriores es para revelarse como el líder de la iglesia escondida. Si hasta ese momento el líder carismático era el apóstol Pedro, acordémonos de Hechos capítulo 3, cuando tanto Pedro y Juan se dirigen al templo, allí en el pórtico La Hermosa, y tienen la experiencia con el tullido, el paralítico, y Pedro es el que le habla al pueblo, también enfrenta junto con Juan al Sanedrín. Era un líder carismático, pero luego que Pedro fue tomado preso, aparece esta experiencia y palabras de Pedro que tienen que ver con Jacobo. Veremos entonces en Hechos capítulo 12, versículos 16 y 17. Pedro persistía en llamar y cuando abrieron se quedaron atónitos, pero él haciéndoles señal de que callasen, había escapado milagrosamente de la cárcel, contóles cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se escondió allí en otro lugar. Así que el líder allí, y estamos hablando del año 44. Este es el año que la historia secular nos cuenta que fue el año de la muerte de aquel rey Agripa, que fue el que ordenó la muerte, la decapitación de Jacobo Zebedeo y que murió de una manera milagrosa, comida por gusanos. Josefo también cuenta acerca de una muerte tan extraña por parte de este rey Agripa, que será el padre del otro Agripa, que luego tiene un encuentro con Jacobo allí en presencia de Festo. Además, este Jacobo es el que recibe la visita de Pablo, y Pablo lo muestra como una columna, como un líder en la iglesia. Esto nos lo dice Gálatas capítulo 1, versículo 19. Después, pasados 3 años de la conversión y la experiencia de Pablo en Damasco, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Así que ahí ya estamos mirando la parentela de este Jacobo, que luego en el capítulo 2 del mismo libro Gálatas es presentado como columna, en el versículo 9. Leemos así. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, el hermanastro mayor de Jesús, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Aún era el director de la iglesia cuando Pedro visitó Antioquía, como nos lo cuenta el versículo 12 también de Gálatas capítulo 2. Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos líderes de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo o temía a los de la circuncisión.
Notemos la conducta, tanto que en el versículo que sigue, 13, allí Pablo, ¿sí?, contundentemente desenmascara delante de todos, como que tomara el micrófono y habla de simulación e hipocresía. Una forma muy dura, pero que merecía Pedro en ese momento, que tenía una caída por la influencia de estos judíos, pero que venían de parte de Jacobo. Imaginemos qué líder habrá sido este Jacobo, la influencia que tenía, y eso iremos observando más. Aún más es el líder indiscutido en el concilio de Jerusalén cuando se discute allí el tema de la circuncisión entre los gentiles. Acordémonos del texto. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Ya hasta ese momento Pedro había dado testimonio, pero no era el líder. Ahora Jacobo, que es el líder, va a usar una palabra especial, pero miren cómo se refiere a Pedro. Simón Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Y cita allí los textos bonitos para probar esta experiencia del crecimiento de la iglesia y la apertura a los gentiles. Por lo cual, dice Jacobo en el versículo 19, yo juzgo. Otra traducción dice, yo determino, o aún yo opino, pero es él el que se hace responsable de dar una opinión, pero es tan certera que después esas palabras textuales son tomadas para formar parte de una carta oficial de parte del concilio para las iglesias gentiles. Cuando dice entonces Jacobo, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos escribir esta carta, dice el texto allí. Y entonces en el versículo 28, fijémonos, dice, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados, notemos allí, a ídolos, sacrificado de sangre, fornicación, etc. Palabras que Jacobo había dicho y ahora son escritas en una carta enviada a las iglesias gentiles que estaban siendo perturbadas por los judaizantes cristianos de origen fariseo, pero querían imponer la circuncisión también. Lo que importa acá de este detalle es qué importante era la influencia de Jacobo cuando él zanja este tema, lo define. Aún más, este Jacobo es el que va a recibir el informe de Pablo, que es nuestro tema de hoy. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Por supuesto, estamos queriendo saber qué pasó o si hay tal cosa de cosmovisión situacional en Jacobo, y para ello examinaremos Hechos 21 un poquito después. Antes concluimos diciendo que este Jacobo es el autor de la epístola que lleva su nombre, como cuenta Santiago, o Jacobo, la carta de Jacobo, son sinónimos. Versículo 1, cuando dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Mencionado por Judas como hermano suyo. Recordamos que era uno de los hermanastros, era el tercero, allí en la lista de Marcos 6.3. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y además, un detalle adicional es que había ganado tanta fama, y veremos la razón de por qué, entre los apócrifos. Jacobo se hizo famoso en el mundo antiguo. Recordemos este pensamiento que lo escribe Samuel Ebakioki en su tesis del sábado al domingo. Dice allí en la página 143, los autores del protoevangelio de Santiago, el evangelio de los hebreos, la historia de José el carpintero, el evangelio de Tomás, Apocalipsis varios de Santiago o Jacobo, y los reconocimientos y homilías clementinos exaltan sobremanera la figura de Jacobo. La pregunta que sigue en pie es, ¿qué pasó con esta cosmovisión que Jacobo tuvo, por lo cual cometió gravísimo error de inducir a Pablo a un plan que creían que era lo mejor por una situación de persecución que la iglesia cristiana estaba sufriendo en ese tiempo? Para ello, ¿no será bueno repasar Hechos 21? Un texto que lo vimos en otro de los videos. Vamos a repasarlo, porque esta es la base que considero muy importante. Entender las dos cosmovisiones, que son opuestas, son claras, es evidente, y así ver por vía de paralelo lo que está pasando con la iglesia adventista.
Pero no solamente ello, vamos a ver que en la profecía de doble cumplimiento de Lucas 21, las citas van a abundar, textos bíblicos y especialmente citas del espíritu de la profecía, de Ellen White, que van dando pie para ver que entonces lo que pasó aquí en el primer modelo, al cual llamamos tipo, vuelve a pasar aquí en el segundo modelo llamado antitipo. Pero antes repasemos Hechos capítulo 21. El último encuentro de Pablo con la iglesia apostólica. Recordemos, esto se produce en el año 58. Desde los versículos 17 en adelante, tratamos de, con una palabra, resumir el momento. Es la recepción. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron de buena voluntad. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros para ver a Jacobo y todos los ancianos se reunieron. Hubo alegría. Después de saludarlos, les contaba una por una, Pablo, todas las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio, tanto de Pablo como Bernabé. Pero aquí entonces cambia, y esto es muy interesante, a la hora de entender qué es esto de la cosmovisión situacional de parte de Jacobo. El principal interés de los oyentes de Pablo, la pregunta que nos hacemos es realmente ver qué pasa entre los gentiles o qué pasa entre los judíos. Pues el texto aquí nos lo va a decir. Cuando lo oyeron a Pablo, glorificaron a Dios y le dicen estas palabras. Ya ves, hermano, cuántos miles de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. La pregunta que surge es, ¿son judíos y celosos? Pero el tema eran los gentiles. ¿Por qué Jacobo y sus amigos traen este tema del judaísmo delante de Pablo? Porque había un problema. Surgen preguntas. ¿Que habían creído en qué? ¿Eran celosos de qué o por qué? Vamos a ver por los hechos y el examen que queremos realizar que habían creído en puntos comunes con los judíos, tales como el Mashiach. El judaísmo creía en el Mashiach, pero el cristiano ya lo identificaba. Y esa identificación había que tener cuidado frente a los judíos ortodoxos. Es decir, el Mashiach era común, era la creencia básica del judaísmo. Por lo tanto, al hablar del Mashiach, el judío ortodoxo, que estaba para venir, el cristiano creía que ya había venido, así que era darle información, pero cuidándose de no despertar la persecución. Así que muchos judíos han creído en el Mashiach, en Jesús. Pero también que son celosos, notemos, por la ley, la Torá, las leyes de Moisés, las rituales y aún las morales. Pero algo que está faltando y que caracteriza la cosmovisión situacional es la carencia del enfoque escatológico. Dicho en forma rápida, pronta, es mala palabra. Hablar del fin que se cierne sobre Jerusalén, un judío ortodoxo no lo podía soportar. Y ya vamos a comparar entre el enfoque de Pablo al hablar de la fe en Jesucristo. ¿Qué contiene ello? Veremos que contiene juicio también, que escandaliza, se viene el fin, en tanto que esta doctrina de Josefo y de los amigos, que los judíos han creído y son celosos, si no incluye el elemento escatológico, el elemento del fin, la caída, el colapso del judaísmo, entonces hay una doctrina que está faltando y que trae su consecuencia. Este es un fenómeno que ocurre en la cosmovisión situacional. Se adecua al ambiente, a los congéneres, agradarles, hasta a veces mimetizarse para predicar y evangelizar. Pero si se saca el tema del fin, que es algo que molesta al oyente, no quiere escuchar de esas cosas, porque no está preparado. El creyente bíblico sabe de esa revelación. De ahí entonces la diferencia. Este lo sabe y lo enseña y lo predica. Ese es el caso de Pablo. Es por lo cual él no se avergüenza de decir las cosas acerca del judaísmo, que está próximo a colapsar. Pero esta otra gente, con su cosmovisión, están celosos. Muchos han creído y celosos por la ley, pero celosos del fin o de creer que el fin está próximo, cerca, inminente. Esto es algo muy interesante que iremos examinando. Bien, fijémonos otra vez allí cuál era el principal interés. Es judaísmo en los labios de Jacobo y sus amigos. Y en consecuencia le manifiestan la preocupación. Versículo 21. Pero se les ha informado acerca de ti que tú enseñas a apartarse de Moisés a todos los judíos que están entre los gentiles. Información que era falsa, era una calumnia, porque Pablo nunca enseñó semejante cosa. Acordémonos aún de Timoteo, hijo de una judía,
Él ordenó que se circuncidara para evitar conflictos, pero a Tito, que era gentil, no le permitió que se circuncidara. Bien, era falso que Pablo, o el informe de que Pablo enseñara semejante cosa a los judíos. Por lo tanto, era obligación de Jacobo averiguar el origen de esos informes y no darlo por sentado para inducirle a un plan absolutamente erróneo. Dice el texto más, que enseñas a apartarse de Moisés a todos los judíos que están entre los gentiles, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni anden según nuestras costumbres. ¿Qué hay pues de esto? Seguramente oirán que tú estás aquí en Jerusalén. En lugar de Jacobo imitar a Saulo de Tarso, cuando frente a Gamaliel se sentaba a los pies para escuchar de alguien que tenía luz, Gamaliel, Jacobo hubiera imitado esa conducta, sentarse a los pies de este ángel visitante, que era Pablo, que traía revelación, había escrito varias cartas antes de ver a Jacobo y ver qué nueva noticia, qué nueva luz tenía Dios que había revelado. Ya Pedro había dicho, había cosas difíciles de entender. Pues prestar atención, que Pablo se encargue de explicar, pero especialmente el fin que está próximo a 8 años, nos acordamos, desde el año 58 hasta Sestio Galo, son 8 años de gracia que se les queda a todos, los cristianos primeramente, para que ellos se refuercen en su evangelización, para los judíos ortodoxos, y cuanto más a la población que ignoraba estas cosas. Una cosmovisión bíblica revelacional se encarga de decir las verdades que están próximas a suceder. Una cosmovisión situacional, no. Más bien se mimetiza, se acomoda. Y este tema lo deja como que el tiempo lo va a arreglar. Es importante el pensamiento y lo aplicaremos luego, la situación que viven los adventistas por vía de paralelo. Pero sigamos todavía con Pablo y Jacobo. Versículo 23. Este es el plan, la sugerencia. Por tanto, haz esto que te decimos. Entre nosotros hay 4 hombres que han hecho voto. Así que eran judíos, pero cristianos. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga por ellos para que se rapen sus cabezas. Esto está basado en Números capítulo 6. Allí se nos cuenta del voto del nazareato, que tiene 2 partes. Es cuando se empieza el voto, se hace un pacto con Dios de no cortarse el pelo y no comer ciertas cosas. Les pasó a Sansón, en fin, cuánta gente que estaba en esa condición. Pero como era un tiempo de consagración, y esto es el significado del nazareato, cuando uno ya proponía hasta este tiempo, pues cortaba ese tiempo de consagración. Y en consecuencia, ahora sí se rapaba el pelo. Terminaba el voto del nazareato, que es el caso que estamos leyendo ahora. Y estos 4 compañeros cristianos, judíos, ellos estaban en ese plan, en medio de leyes ceremoniales ya caducas. No estaban obligados, pero la costumbre, la tradición judía, estaban enraizados en el judaísmo, pues los llevaron adelante, no necesariamente como un plan de salvación, aunque esto traía problemas porque era meterse en el templo en medio de la cueva de, disculpando la expresión, escorpiones, como era el Sanedrín de aquel tiempo, que estaba persiguiendo a los cristianos. Esto era muy arriesgado, tanto para estos 4 compañeros y cuanto más para este ángel que los estaba visitando, Pablo. Miramos el texto. Dice allí, tómalos contigo, purifícate con ellos, paga por ellos para que se rapen sus cabezas y todos sabrán que no hay nada de lo que se les ha informado acerca de ti, sino que tú mismo andas también ordenadamente guardando la ley. Si advertimos aquí, Jacobo abiertamente está admitiendo que hay un plan para servir al ojo, que todos vean que tú andas ordenadamente. Entonces era servir al ojo. Ya Jesús había advertido acerca de ese tipo de adoración. Esto es cuando la adoración, ya Jesús había enseñado en Mateo capítulo 6, sea que tú ayunes, que tú ores, que tú des limosna, que nadie se entere. Tú hazlo en secreto para que Dios te recompense. Pero quiere hacerlo en público, que todos vean. Entonces aquí hay algo extraño en la sugerencia que Jacobo está dando. Pero aquí que Pablo, por amor, acepta someterse, como leemos a continuación. Pero antes, miremos la justificación que esgrime Jacobo y sus amigos, los dirigentes de la iglesia en Jerusalén. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros hemos escrito lo que habíamos decidido en Hechos 15, unos 9 años atrás, que se abstengan de lo que es ofrecido a los ídolos de sangre, estrangulado y de fornicación. Notemos, allí mismo Jacobo admite la contradicción.
como diciendo que hay dos iglesias, una para los gentiles que hagan tal cosa y nosotros los judíos hacemos otra. Aquí causa confusión. Y entonces trata de convencer a su amigo, a Pablo, para que acepte el plan. Efectivamente, Pablo va a concedérselos. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres. Al día siguiente, después de purificarse con ellos, entró en el templo para dar aviso del día en que se cumpliría la purificación, cuando se ofrecería el sacrificio por cada uno de ellos, que traía un costo. Y como eran gente muy pobre seguramente, pues Pablo asumía el gasto y pagaba por ellos, apoyando a estos 4 compañeros, y toda la gente mirando el servicio, pues creyendo que Pablo estaba en armonía con las leyes judías. Ese era el plan. Y con esto, disuadir al Sanedrín y a los perseguidores, espías, de no andar molestando a los cristianos, porque estaban todos guardando según las leyes de Moisés, pero algo que no estaba previsto. El plan se abortó. Cuando iban a terminar los 7 días que la ley requiere, los judíos de Asia, no los naturales de Jerusalén, eran judíos extranjeros que habían visto a Pablo allí en Éfeso. Los judíos de Asia, al verlo en el templo, comenzaron a alborotar a todo el pueblo y le echaron mano. Hechos capítulo 21, del 17 al 27. Entonces, vamos a ver nuevamente este perfil de Jacobo. Habíamos quedado allí que él fue exaltado, en los apócrifos aparece muy respetado. Pero entonces, tratemos de definir ambas teologías y cosmovisiones. Reiteramos, esta parte será importante entender a qué nos estamos refiriendo. Esto es la base para entender el resto de la exposición. Por teología bíblica o revelacional, decimos lo siguiente. El apóstol Pablo defendió hasta el final las revelaciones que el Señor le enviaba. Por ejemplo, su posición contra la circuncisión de los judaizantes, como aparece en Hechos 15. Dios le iba revelando a Pablo. Así fue constituida la palabra de Dios, la Biblia, gracias a esas revelaciones, y Pablo escribía. Estamos hablando del Nuevo Testamento, así también fue el Antiguo Testamento. Pero se dio ante la postura acomodaticia de Jacobo, a la cual llamamos cosmovisión situacional. Notamos allí, hay 2 posturas evidentes entre estos grandes líderes. Pero entonces la postura situacional, esto se inspira en el libro de Joseph Fletcher, como vamos a ver a continuación, que él publicó en 1966 y tuvo un impacto mundial. La influyente obra de Joseph Fletcher, Ética de la situación o ética situacional, la nueva moralidad. En una de sus páginas dice así Fletcher: todas las leyes y normas son válidas cuando sirven al amor en una particular situación. Pueden ser quebrantadas e ignoradas si el amor, la ley última, lo requiere. Notemos que esa ética situacional, no una ética absoluta, sino cuando la circunstancia lo requiere. En lugar de valores absolutos, es de acuerdo a la circunstancia, a la situación, al momento, aún en la cultura. Uno modifica su ética, su comportamiento ético. Así también esta cosmovisión, que de acuerdo a las circunstancias uno se adapta para llevar el mensaje que uno cree y se adapta, se mimetiza a ese ambiente. A ver, miremoslo con esta descripción. La naturaleza de Dios y su trato con el hombre descritos de 2 maneras, o a partir de la Biblia o a partir de la frágil situación material que rodea al hombre. Y aquí hay 4 áreas en que queda evidente esta doble forma de describir la naturaleza de Dios, hacer teología, esto es describir el comportamiento de Dios para con el hombre, cómo lo trata. O lo hacemos mirando cómo Dios piensa de acuerdo a la Biblia, o cómo creemos que Dios piensa, guiándonos por nuestros sentimientos y el entorno. Es muy delicado. Miremos acá. En estas 4 áreas que vamos a estudiar a continuación, el área de la adoración, el área de la escatología, de la libertad y el discernimiento, pueden haber más áreas, pero escogimos estas 4. Ambas posiciones son absolutamente opuestas, diametralmente contrarias. Y esto es importante de tener en cuenta. 2 cosmovisiones opuestas no pueden coexistir. Y esto pasó en el pensamiento de Jacobo con su liderazgo,
esto va llevando a los hermanos a un camino que va a ser duro. Esto vamos a mirarlo, esto está basado en el libro de Hechos y citas de Ellen White, más citas que traeremos de los padres de la iglesia. Tanto Hegesipo será uno de los primeros, Orígenes, Clemente de Alejandría, Eusebio de Cesarea, como el mismo Josefo. Traeremos las citas acá para describir quién es este Jacobo, el liderazgo que llevó, a dónde condujo a su iglesia, pero es aquí que Dios intervino con un tremendo zarandeo y logró salvar a toda aquella generación de cristianos. Y esto es algo precioso de conocer, de observar allí en los hechos que iremos examinando. Por vía de paralelo, vamos a ver algo similar con los adventistas del séptimo día. Y como dije al comienzo, esto se aplica a cualquier iglesia, no adventista, protestante, que tenga las mismas características. O se apoya en la sola palabra de Dios, o se deja seducir por el entorno, la cultura, la situación. Y entonces los pasos cristianos que va a dar van a ser conforme a ese entorno. Y eso es muy delicado. Sírvanos como lección lo que vamos a aprender de Jacob. Miremos la primera área, el área de la adoración. Vemos allí, o es material o es espiritual. Jesús reveló la diferencia en Juan capítulo 4, versículo 21. Va a ser evidente, este mensaje es para el judío ortodoxo, pero Jacobo, que está siendo llevado a ese planteo de agradar al ojo, de agradar el momento, la circunstancia, la situación de aquellos que lo están observando, él es pasible de caer en esa trampa. Miremos entonces la diferencia en la adoración material o espiritual. Jesús le dice a la mujer, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte de Samaria, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Un judío ortodoxo oye esto y se ofende. Si Jerusalén es lo máximo, ¿cómo alguien puede decir que no se adora en Jerusalén o no sirve la adoración en Jerusalén? Sigue más todavía el maestro hablando. Vosotros, los samaritanos, adoráis lo que no sabéis. Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Un judío aplaudiría todo esto, pero no porque viene de la raza de él, sino de la revelación. Esto lo va a contar Romanos capítulo 3, allí en el versículo 2. ¿Qué tiene de más el judío? Primero, más que nada, a ellos ciertamente les fue enviada la palabra de Dios. Entonces, la salvación viene de los judíos porque se les reveló la palabra. Romanos capítulo 3, versículo 2. Así que allí se prueba lo que Jesús está diciendo. Pero además de que la salvación viene de los judíos, Jesús sigue revelando más todavía a esta mujer. Miremos, estábamos en el versículo 22 que lo completamos. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, no mediante un templo o algo físico, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, adoradores en espíritu. Notemos, esto va a ir a contrapelo de una adoración material. Esto es de un lugar físico, llamado Jerusalén, de un templo físico, aún de los servicios que se dan en su interior, sacerdocio levítico, aún de las normas que rigen en ese templo, y aún de las personas que practican allí. El judío que es circuncidado se presenta seguro, es descendiente de Abraham, en tanto que quienes no son judíos, ellos están fuera del plan de salvación. Notamos, todo esto tiene que darse vuelta y es a través de una revelación bíblica. El judío la tenía, Jesús lo había dicho. Ellos tienen más, Romanos 3:2, hemos citado, más porque la salvación viene de ellos. Ya lo decía el Antiguo Testamento. Pablo lo estaba descubriendo y predicándolo así a los gentiles. Pero miremos más. Allí la caducidad amenaza a los samaritanos y a los judíos, decimos ortodoxos, pero que incluye a Jacobo. Es nuestro hermano, nuestro compañero, presidente de la iglesia de aquel tiempo, que él debía abrazar la cosmovisión revelacional de Pablo, o bíblica, y no allí entregarse a esto situacional que iremos desarrollando a lo largo de la exposición. Cuando esta caducidad que amenaza, que va a perder todo, cuando se contemplan los elementos del judaísmo, como dice allí, el lugar es Jerusalén, el edificio es el templo, todo esto va a colapsar. El servicio
sacerdocio levítico, como cuenta Hebreos capítulo 7. Las normas, que son ya normas que van a caducar, son las leyes de Moisés. Ya las ceremoniales, aún las morales, porque va a entrar el nuevo pacto. Y la ley de los 10 mandamientos entran grabada en el corazón. Esto es otro concepto muy importante, como también el tema del adorador. Para el judío era el judío él, solo. Todo eso va a colapsar. Pero Jesús enseñó a sus discípulos acerca de cómo obrar ante cambios notables que se producirían en su relación con el servicio del templo. Y a continuación vamos a ver un ejemplo de estos cambios notables que hizo Jesús y qué debió haber hecho su pueblo en días posteriores. Como miramos acá, cambios notables en el trato hacia los servicios del templo. En palabras de Elena White, veremos una aproximación de Jesús hacia las leyes ceremoniales. Y así vamos a recordar la ley del Nazareato del año 58. Es similar al trasfondo vivido por Jacobo, de Hechos 21, pero hay gruesas diferencias. Veremos las citas que trae Elena White en su libro El deseado de todas las gentes. Dice allí, si Jesús hubiese pagado el tributo sin protesta, ¿a qué se refiere el texto? En Mateo 17 se nos cuenta lo que leemos ahora. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Pedro dice, sí, claro que sí. Y al entrar Pedro en casa, Jesús lo aborda. Le dice, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro responde sabiamente, de los extraños. Jesús saca su conclusión. Luego entonces los hijos están exentos. ¿De qué trata entonces este versículo que estamos leyendo? Es que en Éxodo 30, texto que vamos a leer, había una orden vinculante, todavía estaba, era obligatoria esa ley, mientras Jesús estaba en la tierra viviendo, por la cual obligaba a todo judío a que redimiera su persona pagando 2 dracmas. Pero estaban exentos los profetas y los sacerdotes. Era una práctica común entre los judíos de los días de Jesús. Por lo tanto, al pedirle a Jesús que pague las 2 dracmas, estaban diciendo que no lo reconocían ni como profeta ni como sacerdote. Es decir, él era considerado un hombre vulgar. Por eso exigían que él pagara el impuesto. Miremos entonces cómo sigue la cita. Leemos otra vez. Si Jesús hubiese pagado el tributo sin protesta, habría reconocido virtualmente la justicia del pedido y habría negado así su divinidad. Pero aunque consideró propio satisfacer la demanda, negó la pretensión sobre la cual se basaba. Al proveer para el pago del tributo, dio evidencia de su carácter divino y de su exención a ese impuesto, ya que el hombre vulgar lo tenía que pagar, pero quienes estaban eximidos no. Quedó de manifiesto que él era uno con Dios y por lo tanto no se hallaba bajo tributo como mero súbdito del rey. Él era el rey. Por lo tanto, por eso la pregunta a Pedro, ¿de quiénes se cobran los impuestos? De los extraños. Pero entonces los hijos están exentos. Yo también estoy exento, dijera Jesús. Por eso hace un milagro. Le dice a Pedro, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que viniere, tómalo y abierta su boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Y entonces con esto allí Jesús va a probar que su pretensión de que es superior, así como los profetas o sacerdotes, él nada menos que hijo de Dios, lo va a entregar al dinero que solicitan, pero que no debían ellos pedírselo porque allí se reveló que con un acto divino, sacar dinero de la boca de un pez, del primer pez, que Pedro iba a contarlo con su orgullo, de la hazaña. Entonces era probar entonces quién era el maestro como hijo de Dios. Recordemos la orden de Éxodo capítulo 30. La vamos a leer acá, que nos dice así, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará a todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario.
El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años para arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo. Notamos entonces que en esto consistía pues un servicio de entregar el dinero para rescate de sus personas. Prosigue entonces más la cita. Aunque Jesús demostró claramente que no se hallaba bajo la obligación de pagar tributo, no entró en controversia alguna con los judíos acerca del asunto, porque ellos hubieran interpretado mal sus palabras y las habrían vuelto contra él. Antes que ofenderlos reteniendo el tributo, hizo aquello que no se le podía exigir con justicia, de dar el tributo, pero en forma milagrosa. Esta lección iba a ser de gran valor para sus discípulos. Pronto se iban a realizar cambios notables en su relación con el servicio del templo. Y Cristo les enseñó a no colocarse innecesariamente en antagonismo con el orden establecido. Hasta donde fuese posible, debían evitar el dar ocasión para que su fe fuese mal interpretada. Aunque los cristianos no han de sacrificar un solo principio de la verdad, deben evitar la controversia siempre que sea posible. Y surge entonces la pregunta, ¿acaso Jacobo no estaba llevando adelante un plan similar de llevarse bien con los judíos, de mostrar que él estaba de acuerdo con las leyes? Hay una diferencia, notable diferencia entre la acción de Jesús y la de Jacobo. La de Jacobo fue temeraria. Miremos nuestro último pensamiento. Mientras Jacobo buscó que sus amigos se ajustaran a una práctica no vinculante, la ley del nazareato ya no estaba obligatoria para el año 58. En Números capítulo 6, del 13 al 21, ahí se nos cuentan los detalles de esa ley de la práctica que estaban llevando adelante los amigos, los 4 amigos, para raparse el pelo. En el caso de Jacobo, que él buscó para ajustarse a una práctica no vinculante, a Jesús lo buscaron para que cumpliera con un mandato vinculante en sus días, que era el impuesto del templo. Jacobo pretendió que sus amigos fueran vistos y aprobados por los hombres. En cambio Jesús, mediante su milagro, demostró la naturaleza de su condición divina. Fue visto y aprobado por Dios. Vemos con esto, amigos, que hay un contraste y una diferencia entre Jesús y Jacobo. Jacobo estaba deseando él presentar allí ante los amigos a Pablo y especialmente ante el Sanedrín. Era como quien dice lucirlo, que él estaba en la armonía, en orden, pero nada menos que con una práctica que no era vinculante, como la ley del nazareato. En el caso de Jesús, el mandamiento era vinculante, era obligatorio, pero Jesús cumplió, pero lo hizo de un modo suave, diríamos. Esta gente no lo supo, sino por testimonio de Pedro, que Jesús dio la orden. En el primer pez, sácalo, ahí tienes el dinero. Y entonces, con el milagro, recibió la aprobación del Creador, que lo que hacía Jesús era correcto. Notamos 2 puntos de vista diferentes y Pablo se va a caracterizar por imitar la conducta de Jesús. Jacobo, pues iremos viendo para el siguiente video, miraremos más detalles de estas 4 áreas, apenas miramos la primera, acerca de la diferencia entre una cosmovisión bíblica, sostenemos que esa tuvo Pablo, tuvo el maestro, y una cosmovisión situacional que caracterizó la obra final del apóstol Jacobo. Hasta que nos encontremos en el siguiente video, gracias por acompañarnos.